Ahora yo me presento. Tengo 47 años y soy casado hace 18 años. Tengo 2 hijos, uno de ellos, Enoch Esteban, tiene 13 años. Daniela Joana tiene 11 años. Por la gracia de Dios, Dios me ha permitido ser pastor de esta iglesia desde hace ya casi 21 años. Dios me ha dado la bendición de estar al frente de diversos ministerios a través del tiempo. Ministerio de formación de discípulos, ministerio de jóvenes y ahora el Instituto Bíblico en nuestra iglesia, el ministerio Poder en la Vida Cristiana, también el ministerio de Educación Cristiana. Dios nos ha dado la bendición de estar al frente de la iglesia, pero uno de los llamados más importantes de mi vida es el de ser líder de mi hogar. Y de los más difíciles. Ser líder espiritual en nuestra casa, hermanos, no es algo sencillo. Ser un buen líder, dirigir nuestros hogares y después de eso nuestro ministerio y también dirigir a otros en nuestras labores profesionales. No es fácil hacerlo bien, pero es de gran beneficio al mundo y a la sociedad cuando lo hacemos bien. Estoy convencido de que uno de mis llamados más importantes y mi razón de existir como hombre, me refiero como varón, es precisamente ser líder espiritual en mi hogar. Una de las razones por las cuales Dios me creó, Dios me hizo, y a usted también, es para que como varones llevemos la carga de la obra de Dios en este mundo y seamos los que vayamos al frente de la obra de Dios, empezando por nuestra familia. Quiero compartir este tema en este seminario sobre liderazgo espiritual, preceptos fundamentales sobre el liderazgo espiritual. Y vamos a ver, en estos 3 días, vamos a ver 6 preceptos para desarrollar esta labor de dirigir, no solo nuestras familias, sino también donde Dios nos ha puesto al frente. En sus notas que tienen ustedes ahí, en la página 1, he querido poner, hermanos, y darles estas notas, no como un bosquejo, ni como un resumen. Todas las cosas que yo voy a decir, centrales, fundamentales, están aquí. He querido poner en sus manos este trabajo, hermanos, porque es muy importante que tú lo tengas en tu casa, que tú lo vuelvas a estudiar después, y que puedas tener el desarrollo completo de las ideas que vamos a estar estudiando y lo veas en la palabra de Dios para tu propio provecho, para tu repaso, para tu propia profundización en estos temas. No podemos ser buenos líderes espirituales solamente por venir a un seminario. En este seminario vamos a dar las bases, vamos a dar el empujón, y a los que ya van en ese camino, pues quiero animarles a que sigan, y a los que no han tomado el camino del liderazgo espiritual en su vida como un llamamiento para los varones, porque es un llamamiento que Dios tiene a los varones, los que no lo han tomado, lo tomen, y a los jóvenes que están empezando a tomar el liderazgo y que un día lo van a ejercer al frente de una familia, pues a través de este seminario queremos darles las bases, darles el empujón, mostrarles el camino, pues, para que lo hagan bien, porque cuando uno es joven y uno aprende bases correctas, sólidas, puede uno hacer bien las cosas en el futuro. Los que a veces menos aprendemos somos los más viejones, que ya muchas cosas ya las tenemos formadas, y sin embargo, cuando tenemos un corazón de alumno, a pesar de la edad que tengamos, podemos aprender y mejorar.
sobre todo porque lo que vamos a ver brota de este libro. En esta Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, donde se están grabando y se están transmitiendo estas enseñanzas, creemos que la palabra de Dios es nuestra norma máxima de fe y conducta, y que la Biblia, dijo Jesucristo, que es la verdad, y que fue dejada para todos nosotros para guiarnos en la vida como la voz de Dios, la dirección de Dios en todas las áreas de la vida. Muy importante, en este caso, pues para nuestro liderazgo. De aquí van a surgir los preceptos y ustedes lo van a ver. Dios me ha permitido estudiar este tema desde hace varios años. También, con la gracia de Dios, he querido llevarlo a cabo. Desde que yo aprendí esto, he querido aplicarlo en todo lo que hago. Y Dios me ha dado grandes bendiciones, no porque yo sea mejor que ustedes, sino porque cuando uno hace las cosas a la manera de Dios, dependiendo de Dios, con humildad, con firmeza también, con sabiduría, con su poder, Dios bendice las cosas que se hacen a su manera, porque Dios es fiel. Y esas mismas bendiciones es las que yo anhelo que ustedes también reciban, y que puede recibir todo aquel que dirige su familia, dirige su vida, dirige a los que están cerca, dirige sus ministerios bajo estos principios eternos que Dios nos dejó para que hiciéramos bien esta labor. Así que ese es el propósito que nace de mi corazón, hermanos, a todos ustedes varones, de compartir esto, no de mi vasta experiencia o de mi sabiduría humana, sino de lo que la palabra de Dios nos dice y que ha estado ahí desde hace cientos de años plasmado, y que solamente tenemos que hacer es ponernos a estudiar con diligencia, con horas de estudio, para poder ver qué es lo que Dios quiere, y ahí está, y ahí surge todo el plan de Dios para nuestras vidas. Así que empecemos. El liderazgo espiritual, preceptos bíblicos fundamentales sobre el liderazgo cristiano. El liderazgo es necesario e importante. Los buenos líderes son importantes para una nación, para una empresa, para un proyecto, para un grupo de trabajo. Pero en especial son importantes para las familias. Desde ese núcleo, desde el núcleo familiar, el buen liderazgo puede influir en toda una sociedad, en toda una nación. La responsabilidad del liderazgo, hermanos, de nuestras familias, de la iglesia de Dios, está puesta sobre los hombros de los varones. En el caso de la familia, la iglesia, la responsabilidad de dirigir y estar al frente es una labor asignada especialmente a los varones. Así lo enseña la palabra de Dios en diversas porciones. Veamos algunas. Y ustedes tienen algunas porciones de la Biblia ya incluso escritas en su estudio para que lo podamos consultar rápidamente. Y ustedes la pueden comprobar con su Biblia abierta también. Así que la responsabilidad del liderazgo y la familia de la iglesia también está puesta sobre los hombros de los varones. ¿Por qué? ¿Dónde está esto en la Biblia? Primero, vemos que Dios escogió varones para dirigir al pueblo de Israel. ¿Me acompañan a lo que dice Números 11, 16 y 17? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré con ellos, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás. Dios escogió a varones para dirigir al pueblo de Israel. Además, los varones israelitas tenían la obligación de asistir a las 3 fiestas de Jehová. Muy interesante que en Deuteronomio 16 y 17 los varones eran los primeros que tenían que estar en esas fiestas en Jerusalén, instruido por Dios este mandato. Además, Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, comenzando ¿con quiénes? ¿Con quiénes?
Dios hizo un pacto con su pueblo y lo hizo empezando con los varones. Lean conmigo Jeremías 11, 2 al 4. Dice, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros. Dios no hizo el pacto con las mujeres ni con los niños. Lo hizo directamente primero con los varones porque son los responsables. Además, en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo escogió a 12 varones para ser sus discípulos, que después fueron sus apóstoles, 12 varones, y tenemos sus nombres en Lucas 6, 13 al 16. Tiempo después, vemos que la primera iglesia, la iglesia naciente en el libro de los Hechos, escogió varones para que hicieran las labores del diaconado. Lean conmigo Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6:3 es lo que dice. Además, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente los varones pueden ser nombrados pastores, que también se les llama en la Biblia obispos o ancianos. Dice 1 Timoteo 3, 1 y 2, que si alguno alera obispado, buena obra desea, pero que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Dios designó solamente esta posibilidad de ser pastor, obispo o diácono, o anciano, que es lo mismo, pastor, obispo o anciano, a los varones. Además dice, nos instruye la Biblia que el marido es cabeza de la mujer. En Efesios 5:23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Además, en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:3, se nos dice que el varón es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza ¿de quién? Del varón. Él está por encima de nosotros. Lean conmigo la porción. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Además, cuando la iglesia está congregada, en el Nuevo Testamento se regula esto. Cuando la iglesia está congregada, o sea, toda la asamblea, no está permitido que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Dice 1 Timoteo 2, 11 al 15, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso no significa que la mujer no pueda enseñar. Ellas tienen su lugar. Pero la palabra de Dios establece esto. Además, cuando la iglesia está congregada, los varones son los que deben tomar la palabra, no las mujeres. Dice 1 Corintios 14, 33 al 35. ¿Me acompañan? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así que, hermanos, vemos que este orden de responsabilidad, no de importancia, no es un orden de dignidad, es de responsabilidad, fue instalado por Dios. La mujer, hermanos, tiene su lugar indispensable y necesario en la familia y en la iglesia. Yo no estaría aquí delante de ustedes si no fuera por el apoyo de mi mujer en muchas áreas en las que yo la necesito. Tiene su lugar la mujer
y es un lugar indispensable y necesario en la familia y en la iglesia. La mujer tiene la misma dignidad que el varón, la misma importancia delante de Dios. Eso lo enseña Gálatas 3, 27 y 28 y 1 Corintios 11, 11 y 12. Sin embargo, Dios ha establecido la responsabilidad principal sobre los hombros de los varones. Cuando respetamos este orden y cada quien asume el papel que Dios le dio y lo desarrolla, entonces la familia y la iglesia funcionarán adecuadamente y cosecharemos los beneficios de hacer las cosas como el diseñador de la familia y de la iglesia las diseñó. Entonces, hermanos, el liderazgo del varón en la familia y en la iglesia es una responsabilidad que, subraye eso por favor, tenemos nosotros de Dios una autoridad y una responsabilidad delegada, una autoridad concedida. Vean este diagrama. Cristo está por encima de nosotros como el jefe nuestro, como el que le vamos a dar cuentas inmediatas. A Él le vamos a dar cuentas y bajo su autoridad estamos. Y Él nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de tomar el liderazgo de nuestra familia, de la obra de Dios, y nos ha dado esa autoridad delegada, concedida, no nos la ganamos, Dios así lo diseñó, y es a lo que tenemos que responder. Por eso se le llama responsabilidad, porque hay que responder a este esquema. Y nosotros somos responsables de dirigir a nuestra mujer, a nuestros hijos, dirigir a los que están cerca de nosotros, que dependen de nosotros. Por eso dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Es muy importante que recordemos, todos aquellos que somos cabeza de una familia, que el liderazgo lo tenemos delegado por Dios. La autoridad que ejercemos viene de Él y es una responsabilidad de la que daremos directamente cuentas al que está por encima de nosotros, o sea, Jesucristo. Cuando uno comprende, hermanos, esta realidad y medita en ella, la comprendes, la meditas, un sano temor de Dios cae sobre ti, puede caer sobre nosotros. Y ese sano temor de Dios, de la responsabilidad que tenemos, nos moverá a realizar de mejor manera nuestra labor encomendada. A veces yo sospecho que una de las razones por las cuales los varones no ejercen, pues muchos no ejercen su liderazgo espiritual es porque no han entendido la trascendencia que tiene y la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios, que nos puso ahí para que estemos con esa autoridad y responsabilidad delegada. Por eso, hermanos, quiero aportar esta instrucción de la palabra de Dios para todos los que estamos al frente de una familia, al frente de ministerios en la iglesia o de un grupo en el que Dios nos ha permitido liderar. De manera que podamos realizar esta importante labor con la sabiduría de Dios para que ejerzamos un verdadero liderazgo espiritual. Ahora, ¿por qué le llamamos liderazgo espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así nuestro tema y por qué le llamamos liderazgo espiritual? Cuando digo, hermanos, liderazgo espiritual, me refiero al liderazgo que se ejerce con la ayuda de Dios, que se ejerce a la manera de Él, con entrega a Dios y con el poder del Espíritu Santo. Es espiritual este liderazgo porque está dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando cada uno de nosotros disponemos nuestro propio espíritu en una relación directa con Dios y nos sometemos a su dominio en nuestra vida, entonces desde esa realidad espiritual, el Espíritu Santo afecta todos los demás aspectos de nuestro ser. Nuestra alma, intelecto, emociones y voluntad, el alma y nuestro cuerpo. Por eso este diagrama está construido así. El espíritu, el centro de nosotros, que el Señor le da vida cuando viene a morar en nuestros corazones. Y si alguien aquí no ha tenido un encuentro con Jesucristo
entonces todavía no puede tener una relación espiritual con Dios, porque es por medio de Jesucristo y su obra redentora que nosotros podemos nacer de nuevo, y nuestro espíritu, que está muerto en nuestros delitos y pecados, por nuestra maldad, puede revivir cuando Jesucristo viene a nuestra vida. El Señor resucita ese espíritu, le da vida, y entonces nuestro espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, puede tener esa relación directa con Dios. Y si nos dejamos dominar por el Señor, a través de nuestro espíritu, su poder, sus recursos, su influencia afectan las demás emociones, intelecto, voluntad, nuestra alma, nuestro cuerpo, y siguen estas líneas afectando a los demás, porque a través de esa relación espiritual también nuestros hechos, nuestras obras, nuestras actitudes afectan, benefician positivamente. Dice ahí nuestro estudio, Romanos 8, 5, 6 y 14, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y cuando se dice carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa que tenemos, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, de los deseos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa, concupiscencia, ocuparse de eso es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu Santo afecta nuestra vida cuando nosotros nos dejamos dominar por Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego dice 1 de Pedro 2, 4 y 5, léalo conmigo, por favor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que cuando uno se acerca a Dios, te dejas dominar por el Señor, quieres hacer su voluntad, le pides su poder, puedes entonces empezar a ser edificado como casa espiritual. O sea, Dios, a través de su espíritu, conectado con tu espíritu, puede entonces incidir en todas las demás áreas de tu vida. Y es cuando tu vida cristiana es una vida espiritual, porque está siendo dominada y dirigida por el Señor. Por eso se llama liderazgo espiritual. Dice el siguiente párrafo, léalo conmigo. Este liderazgo es entonces distinto del liderazgo religioso, mundano o secular. Es distinto del liderazgo empresarial o gerencial que se ejerce en nuestros días. Es diferente de aquel liderazgo hecho a nuestra manera. Por eso estos preceptos de liderazgo que vamos a estudiar son los más altos, porque tienen que ver con algo que está por encima de lo que secularmente se está enseñando. Es un liderazgo hecho a la manera de Dios. Este liderazgo espiritual es el liderazgo cristiano. Es el que Jesucristo nos enseñó a ejercer y que aplica a nuestra familia primeramente, luego a nuestra iglesia, así como a todo lo que hacemos. Comencémonos entonces haciendo un examen personal. Tómense 2 minutos, por favor. Y en la parte de la página 4 hay una pregunta, dice: ¿qué clase de liderazgo estás ejerciendo actualmente? Marca con honestidad las frases que mejor te describen. Les quiero pedir que lean cada quien personalmente estos 12 tipos de liderazgo. Hay más, pero aquí saqué 12. Y que marques con toda honestidad cuáles son las frases que mejor te describen. 2 minutos. Toma tiempo. Si tú estás viendo este video o escuchando este audio, quiero decirte que estos 12 tipos son liderazgo por conveniencia, liderazgo por temor, liderazgo ignorado, liderazgo cedido,
Liderazgo por el ejemplo, liderazgo inestable, liderazgo por exigencia, liderazgo por amor, liderazgo de servicio, liderazgo egoísta, liderazgo débil o liderazgo sabio. Adelante. Meditemos, examinémonos a nosotros mismos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él lleva. Este es un breve examen que merece que lo volvamos a hacer después para que veamos cómo estamos. Y no es mi intención desalentar a nadie. Estamos aquí porque queremos ser mejores, queremos aprender. Y si tú has identificado algunas de estas cosas y pues tu liderazgo tiende más a ser un liderazgo que está fuera de los parámetros de Dios, que es ignorado o por competencia, por conveniencia, por exigencia o egoísta, en fin, pues hay oportunidad para que vayamos por el buen camino. Así que empecemos por el precepto 1. Precepto 1. ¿Cuál es el propósito del liderazgo? El propósito del liderazgo es servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. Este es el primer precepto que quiero presentarles, que nace de la palabra de Dios y que nos habla del propósito del liderazgo. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve el liderazgo? ¿Para qué debe usarse? Leemos otra vez, hermanos, ¿cuál es el propósito del liderazgo? El liderazgo espiritual es para servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere.
El liderazgo cristiano, hermanos, amigos, no es para servirse de los demás y controlarlos, ni para que busquen nuestros intereses y hagan lo que nosotros queremos. Así lo vemos en la Biblia. A ciertos hombres Dios le dio responsabilidad de estar al frente de su casa, de un grupo, de una nación. A algunos no desarrollaron bien esta labor y tuvieron un liderazgo impulsado por razones equivocadas o egoístas y fracasaron en guiar a los demás a Dios. Pero otros sí lo aprovecharon y decidieron ejercer un liderazgo espiritual a pesar de sus propias pasiones y debilidades, porque tenemos pasiones y debilidades, pero a pesar de eso Dios nos puede ayudar. Con la ayuda de Dios, estos hombres en la Biblia cumplieron con su parte en conducir a los demás para que buscaran al Señor y siguieran sus instrucciones. Aquí tenemos algunos ejemplos respecto a la manera en que usaron su liderazgo algunos personajes importantes de la Biblia. Vamos a analizar. Miren, aquí está esta lista y vamos a explorar. Dice ahí en su estudio, exploremos la Biblia con tu grupo pequeño. Busca por lo menos 2 de las siguientes porciones, por lo menos 2, hermanos. Léelas con detenimiento y anota tus observaciones respecto a cómo y para qué están usando su liderazgo estos personajes. Por favor. Ahí, la mitad de la mesa van a ser como 4 o 5. Es un grupo pequeño y la otra mitad es el otro grupo pequeño. Escojan 2 personajes de esta lista y lean la porción y vayan viendo cómo y para qué usaron su liderazgo estos personajes. Adelante, hermanos. Tenemos 5 minutos para esto. Adelante. Los que están oyendo este mensaje, están viéndolo en video. Vamos a explorar a diferentes personajes. La lista tiene a Abraham, a Josué, a Jonadab, hijo de Recab, Pablo y sus colaboradores, Loida, Eunice y Pablo, Diótrefes y Jesús. Escoger a uno de ellos y estudiar lo que hicieron. ¿Cómo y para qué están usando su liderazgo estos personajes? Es lo que queremos ver. Y ahí está una porción de ejemplo. Hay más porciones, pero es una porción de ejemplo de cómo usaron su liderazgo. Eres mi fuerza al decaer y aquella paz que yo busqué. Eres mi todo, Dios. Perla preciosa que encontré, nunca, Señor, te dejaré. Eres mi todo, Dios. Cristo
le alabaré, pues digno es. Tú eres mi todo, Dios. Cuando caí me levantó, sediento fui y él me sació. Tú eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno nombre es. Cristo, Salvador, digno nombre es. Oh, Cristo, Salvador, digno nombre es. Cristo, Salvador, digno nombre es. Digno nombre es. Digno nombre es Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu gran amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo
usaron estos hombres de la Biblia su liderazgo. ¿Para qué lo usaron? Abraham usó su liderazgo para mandar a sus hijos que guardaran el camino de Jehová toda su vida. Intervino para interceder por un pueblo malvado y tratar de evitar que el castigo les llegara. Josué dirigió a su casa para servir a Jehová a pesar de que otros no lo hicieran. Dio ejemplo de convicciones cuando se decide a seguir a Dios independientemente de lo que los demás hicieran. Utilizó el liderazgo para exhortar al pueblo a servir a Dios con integridad en un mundo donde, en un tiempo donde estaban dudando el pueblo de Israel, no se decidía si buscar a Dios o a otros dioses. Además, Josué desafió a su pueblo para decidirse a quién iban a servir, si a Jehová o a aquellos ídolos. Jonadab, hijo de Recab, de esos personajes que están allí escondidos en algunos pasajes de la Biblia, Jeremías 35, 1 al 10. Jonadab condujo a su descendencia a buenos hábitos respecto a la bebida, respecto a las posesiones y a la habitación, enseñándoles a vivir sanamente y con modestia. La obediencia de sus descendientes fue cosa que Dios puso como ejemplo de obediencia a los habitantes de Judá y Jerusalén, que no querían obedecer a Dios. Dios premió la obediencia de los recabitas a Jonadab, prometiéndoles que no faltaría descendientes vivos de los recabitas en Israel. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo y sus colaboradores usaron su liderazgo precisamente para servir a las personas y que fueran dirigidos hacia Dios, dirigirlos a Dios y hacer lo que Dios quería. Usaron su posición para anunciar el evangelio a pesar de las pruebas y la oposición que enfrentaron. Lo hicieron de buen corazón para agradar a Dios, no a los hombres. No buscaban su propio beneficio. Demostraron amor a quienes guiaban. Además, pusieron ejemplo de trabajo, buena conducta delante de los hermanos, de tal manera que tenían autoridad para exhortarlos, alentarlos y pedirles que vivieran como es digno de Dios. Les servían y buscaban que los hermanos hicieran lo que Dios decía, guiarlos hacia allá era su objetivo. Loida, Eunice y Pablo influyeron para bien en la vida de Timoteo, en las distintas etapas de su vida. Su madre y su abuela lo hicieron desde niño, plasmando en Timoteo una fe no fingida, real, sincera confianza en Dios. Luego, en su juventud, Pablo toma a Timoteo como un hijo para llevarlo con él y enseñarle con el ejemplo todo lo que necesitaba aprender para ser un buen ministro de Dios. También lo instruyó directamente, tanto que Pablo le escribe 2 cartas con instrucciones que nos han llegado hasta nuestros días en la palabra de Dios para que supiera cómo cuidar su vida y cómo desarrollar su ministerio a las demás personas. Y en todas esas 2 cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo, vemos lo mismo, el liderazgo usado para servir y para dirigir a las personas que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. Y tenemos un ejemplo negativo en esta lista, ¿ya lo vieron? Diótrefes, tercera de Juan 9 al 11. Fue un líder que usó mal su liderazgo, estaba mal motivado, quería tener el primer lugar en la congregación, por lo que hablaba mal de otros siervos de Dios y hasta maniobró para hacer a un lado a esos siervos de Dios que podían ser de beneficio a los hermanos. Para esto, cayó en el error de intentar controlar a las personas, prohibiendo a los hermanos recibir a quienes no le agradaban a él y expulsando a los que desobedecían sus deseos. ¿Dónde hemos visto este liderazgo? Es lamentable que tristemente llega a ser común este tipo de liderazgo controlador, basado en la competencia, en los celos, en el dominio de las personas. Pero luego tenemos el ejemplo máximo, Jesús.
Y uno de los pasajes, Mateo 20, 20 al 28, nos ilustra muy bien las bases de su liderazgo. Jesús usó su liderazgo para corregir y enseñar a sus discípulos cuál era la verdadera grandeza y despojarse del deseo de buscar ser importantes. Les hizo ver que los reyes usan su liderazgo para enseñorearse o dominar a los pueblos, pero que entre sus seguidores esto no debía ser así. Fíjense, hermanos, aquel que tiene toda autoridad, que es el más grande, Dios mismo, hecho hombre, Jesucristo, enseñó con su ejemplo y sus palabras que Él vino a servir, no a ser servido. Y que si querían ser grandes, les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, si queremos ser grandes o ser los primeros, debemos servir a los demás. En todos estos casos, menos que en el de Diótrefes, pero en todos estos casos y otros de la Biblia, vemos que el buen liderazgo tiene que ver con el propósito de servir a los demás e influir en sus vidas para que las personas se acerquen a Dios y sigan sus caminos. Si nosotros vamos a ser buenos líderes de nuestro hogar, buenos líderes de los ministerios, buenos líderes en la iglesia donde Dios nos ha puesto, tenemos que entender, aceptar, creer y si necesario corregir nuestro concepto de liderazgo para que sea el concepto de liderazgo de Jesucristo. Dios nos puso como líderes para servir a los nuestros, para influirlos, para que vayan y busquen a Dios, para que vayan y hagan lo que Dios quiere. Para eso es el liderazgo. Ven, vamos a buscar a Dios. Ven, vamos a hacer lo que Dios quiere. Yo te sirvo a ti para ayudarte a que vayas y hagas lo que Dios dice. Jesucristo dejó claro que el liderazgo cristiano es para servir y hay que ejercerlo con humildad. Este es un asunto en el que insistió a sus discípulos en varias ocasiones y nosotros también lo necesitamos, pues así como ellos, como los discípulos, todos tenemos la tendencia de buscar ser importantes. Tenemos la tendencia a sentirnos por encima de los demás. Esta tendencia, hermanos, amigos, no nos permitirá ejercer un liderazgo que conduzca a los demás hacia Dios. Por eso es necesario que reflexionemos en qué es la verdadera grandeza delante de Dios. Y para eso terminemos estudiando Mateo 18. Mateo 18. Vamos para allá. Mateo 18. Veamos cuáles son las características de aquel que tiene la verdadera grandeza y que por lo tanto vamos a poder ser buenos líderes espirituales si nosotros tenemos estas características, si las buscamos. Mateo 18, leamos el versículo 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En esta porción, hermanos, vemos que los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense la pregunta. Y si lo viéramos en griego, esa palabra mayor es megas. ¿Sí? Megas. Muy relacionado con la tecnología, ¿no? Megas. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Preguntaban. Ellos estaban interesados en saber quién era el más importante, quién era el más grande, como muchas personas hoy día. Están muy interesados en qué puesto les dan, qué título ganan, qué lugar les ponen, qué tan importantes son, qué tan grandes son delante de la gente.
Pero Jesús aquí les da una lección de lo que es la verdadera grandeza que espera que practiquemos como Él lo practicó. Aquel que es grande a la manera de Dios será porque tiene estas características. Primera característica, si vamos a ser grandes a la manera de Dios. Aquel que tiene verdadera grandeza tiene humildad y sencillez. Leamos lo que dice este versículo. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humildad y sencillez. Note muy bien, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor? El megas. Y Jesús les pone a un menor, a un micro. En el griego, un micro. Les estaba dando una gran lección. Pone un menor frente a ellos. Les indicó entonces que ellos necesitaban hacerse como ese niño para entrar en el reino de los cielos. Notemos que no les dice que necesitaban hacerse como niños para ser el mayor en el reino de los cielos, sino para entrar. Los discípulos tenían una actitud de orgullo, necesitaban humildad, querían ser el mayor cuando lo que se requiere es humildad, y esa humildad apenas es para que tú que entres al reino de los cielos, apenas es para eso. Y ellos ya querían ser los más grandes. Sí. El líder espiritual, hermanos, no es grande por ser orgulloso, por presumir sus logros, por presumir sus habilidades, por mostrarle su dinero a los demás. El líder espiritual es grande por su humildad, por esa nobleza que tiene. Esa humildad que surge de reconocer que lo que somos, hermanos, lo que tenemos, lo que hemos logrado es por la gracia de Dios. Eso es lo que nos mantiene humildes. Reconocer que lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado es por pura gracia de Dios, y esto no nos hace mayores que los demás, sino que nos vuelve servidores de los demás. Así que entre más puedo yo ganar, entre más pueda yo tener, entre más pueda yo lograr, es más responsabilidad porque yo soy servidor de los demás. Si Dios me ha permitido lograr, si Dios me ha permitido tener, y si Dios me ha permitido ser una clase de persona de beneficio a los demás, pues por su gracia, pero tienes una gran responsabilidad de servir a otros con eso, no de sentirte encima de ellos. ¿Cómo vamos a dirigir a los nuestros hermanos para que busquen a Dios si nosotros no somos humildes? Segunda cosa. Aquel que tiene verdadera grandeza practica la aceptación, no el rechazo. ¿Qué dice el versículo 5? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, Jesús les indicó a esos hombres que debían recibir a ese menor que puso entre ellos, en lugar de rechazarlo. Recibir a ese pequeño era recibir a Jesús. Nuevamente, el orgullo que tenían los discípulos se ve confrontado. Una persona que busca el ser el más grande, no recibe a los pequeños, ni a los menores, ni a los que considera inferiores. No se acerca a ellos, ni los acepta. ¿Tienes amigos niños tú, hermano? ¿Tienes amigos pequeñitos que se acercan a ti, empezando por tus hijos? ¿Te buscan? ¿Te relacionas con ellos fácilmente? ¿O estás lleno del orgullo del mundo donde no, esto es cosa de grandes y yo acá en el reino de los business me muevo, ¿verdad? Acá nada más con las personas que saben, que tienen, con ellos sí me muevo.
Puro orgullo hay en este mundo en que vivimos. Pero si vamos a ser grandes es porque vamos a recibir a esos menores, aceptarlos, acercarnos a ellos. La verdadera grandeza en un líder espiritual se manifiesta en que no rechaza a nadie por su condición. Recibe a los demás, al contrario. Practica la aceptación. Pero ¿para qué recibir a un menor? ¿Para qué ayudar a alguien que tal vez tiene menos experiencia que yo en el trabajo? ¿A alguien más joven? ¿A mis hijos? ¿A otras personas menores en experiencia, en edad, en fin? ¿Para qué recibirlos? Pues para tener amistad, para ayudarlos y para atenderlos y para poder servirles, para llevarlos a Dios y que hagan lo que Dios quiere. Liderazgo espiritual. ¿Cómo vamos a dirigir a las personas si las rechazamos por alguna razón? Y no entablamos aceptación, relación con ellos. Número 3, el versículo 6 al 9 nos habla de otra característica del que tiene verdadera grandeza. ¿La leemos, por favor? No es tropiezo a nadie, sino que cuida su vida. Dice el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Y luego Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos. Hacer tropezar es una frase que se traduce así de una palabra griega que es, ahí la tienen ustedes, escandalizo, misma que viene del griego escandalón. Este último, el escandalón, era en términos de cacería la trampa o cebo que hacía que un animal cayera y fuera apresado, que cayera en su trampa. Escandalizo significa entonces poner lazo o trampa, hacer caer en el mal, detener el avance o progreso de alguien. Jesucristo usa este concepto en sentido figurado, hablando de poner tropiezo a los menores. Aquí vemos que Dios juzga severamente a alguien que haga tropezar a otros, especialmente si se hace tropezar a alguien menor, sea menor de edad, en experiencia, menor en responsabilidad, menor en madurez, etcétera. Jesús dice que sería mejor morir ahogados, hundidos en el mar, por una piedra de molino, que solamente la podía mover un asno, por eso se le llama así, era una piedrota. Sería mejor morir hundidos en el mar con una de esas piedras atada al cuello que hacer tropezar a alguien que confía en el Señor. Este es un pecado grave, hermanos, hacer tropiezo a otros. Le hacemos un gran daño a alguien cuando lo llevamos a enredarse o le ponemos cebo para que caiga o lo incitamos al mal o obstaculizamos su progreso espiritual o moral y le damos mal ejemplo. Jesús dijo un lastimero hay acerca de esta realidad. Es lamentable que en el mundo haya tropiezos o trampas que hagan caer a alguien. Sin embargo, el Señor expresa que las ocasiones de caer son algo inevitable, incluso necesario, porque es imposible que no vengan. Como lo dice Lucas 17:1. Imposible es que no vengan tropiezos. A todos nos han venido tropiezos y nos van a venir, hermanos, ocasiones de caer. Van a venir. Pero que no vengan por ti. Que no causes tú el tropiezo de otros. Tenemos que vivir preparados y es lamentable esta realidad. Pero es más lamentable que nosotros causemos los tropiezos de otros. Hay un juicio severo para los que hacen tropezar a los demás. Por eso Jesús expresa la hipérbole que viene ahí. Versículo 8, por favor. ¿Qué dice? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies
ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, hermanos, esta hipérbole nos enseña algo. Hipérbole, una exageración. Nos enseña algo. Si hay algo en nosotros que nos llevaría a tropezar y hacer tropezar a otros, debemos echarlo fuera. Esta frase expresa la importancia de cuidar nuestra vida y lo tajantes que tú y yo deberíamos ser con aquellas cosas que nos quieran hacer caer o que quieran hacer caer a otros. La mejor decisión que puede tomar el líder espiritual, subráyelo por favor y léalo conmigo mientras lo subraya. La mejor decisión que puede tomar el líder espiritual es cuidar su vida, cortando de tajo con la ayuda de Dios aquellas cosas que lo quieren hacer caer y a su vez lo llevarían a dar mal ejemplo a otros y los harían caer. Piensa en tus hijos. ¿Quieres ver a tus hijos ahí llenos de deudas como tú estás? ¿Quieres ver a tus hijos ahí metidos en la pornografía como tú andas? ¿Quieres ver a tus hijos ahí con malas amistades porque tú les diste mal ejemplo también con tus amigotes? ¿Qué clase de ejemplo estamos siendo? Si nosotros cortamos de tajo esas cosas que nos hacen caer o que pueden hacer caer a otros, es uno de los mejores servicios que vamos a poder dar a los nuestros. Así podremos dirigir a otros a Dios, dándoles buen ejemplo, y es un asunto que vamos a estudiar con más detenimiento en el siguiente tema. Número 4. Cuarta característica de aquel que tiene verdadera grandeza. La leemos, por favor. No menosprecia a nadie. Dice el versículo 10 de Mateo 18. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Fíjense, hasta tienen un ángel los pequeños a cargo, los chiquitos. Y nosotros haciéndolos a un lado. Para Dios son importantes. Menospreciar es tener en poco a los demás, es dar poco valor a las personas, darles poco valor a lo que son o a lo que hacen. Hay muchas maneras de menospreciar, desde las más discretas hasta las más evidentes. Y nuevamente, hermanos, tener en nosotros la idea de que somos mayores o más grandes que otros nos va a estorbar para apreciar el valor de los demás. Cada uno podemos preguntarnos. Pregúntate, ¿realmente valoras a tu esposa? ¿Realmente aprecias a tus hijos? ¿Así los aprecias? ¿Los valoras? ¿Valoras a tus papás? ¿Aprecias a tus hermanos a pesar de lo que hagan, lo que sean? ¿Los aprecias? ¿Valoras a los que Dios te ha puesto cerca? ¿Los valoras? ¿Los aprecias o los menosprecias o los minimizas? Si realmente los valoramos, si valoramos esas personas que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo, entonces ¿qué vamos a hacer? Véalo conmigo. Les dedicaremos tiempo. Veremos por sus necesidades, no solo las necesidades económicas, sino también espirituales y emocionales. Atenderemos su salud. Nos interesaremos en lo que hacen, en lo que sienten o en lo que piensan y les ayudaremos en lo que podamos. ¿Por qué todo eso? Pues porque los valoramos. Y no nos creemos superiores. Si no valoramos plenamente a los nuestros, ¿cómo los vamos a dirigir hacia Dios, hermanos? Y por último, la quinta característica del que tiene verdadera grandeza, se interesa
en que nadie se pierda. Nuevamente, por favor, ¿cuál es la quinta característica? ¿Se interesa? Jesús enseña esta quinta característica que también es muy importante del versículo 11 al 15. Y termina en el versículo 15 diciendo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesucristo, hermanos, declara aquí uno de los propósitos de su venida: salvar lo que se había perdido. El objeto de su salvación fue la humanidad perdida. Viéndonos así de perdidos a causa de nuestro pecado, el Señor vino a salvarnos, a liberarnos de la condenación eterna. Él se movió, se desplazó de su presencia para hacerlo, aunque no lo merecíamos. Esto lo ilustra dando el ejemplo de un hombre que tiene 100 ovejas y lo que hace cuando una se descarría. Dice ahí, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. El dueño de las ovejas se moviliza para buscar a la perdida, aunque ya tiene 99 seguras. ¿Por qué? Si ya tiene 99 seguras. ¿Por qué? Pues porque le interesa. Alguien podría decir, no, pues 99 contra una, ¿para qué me arriesgo a buscarla? En aquellos tiempos se valoraba más los rebaños de ovejas porque las personas que los tenían vivían de eso. Y a veces hasta eran como parte de la familia. Interés. Si no fuera así, entonces la dejaría y no la buscaría. Y luego Jesús aplica la parábola. De la misma manera, no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños o menores. Entonces, si el interés de Dios el Padre es que no se pierda a nadie, debe ser nuestro interés, hermanos. Posteriormente, Jesús da un ejemplo de lo que podemos hacer para evitar que alguien se pierda. Reprender al hermano que ha pecado contra nosotros. ¿Qué dice ahí? Miren, versículo 15. Después de narrar esto, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, es un ejemplo de lo que podemos hacer para evitar que alguien se pierda. Reprender a una persona que ha pecado, que está viviendo mal, que ha pecado contra nosotros. Y luego más adelante habla de perdonar al hermano que ofendió. Aquel que es verdaderamente grande delante de Dios es el que se interesa en que nadie se pierda o se extravíe. Es aquel que hace algo, que se moviliza para prevenir o corregir a aquella persona, especialmente a un menor, para que no se pierda. Esto es lo contrario a la indiferencia y a la frialdad en la que han caído muchos esposos, muchos padres, amigos, conocidos, hombres y mujeres, quienes actualmente no se interesan por ayudar a los demás y los dejan perderse. Ah, si se mete las drogas, pues es su problema. Ay, pues si toma malas decisiones en la escuela, pues ya ni modo, es su problema. En vez de tratar de hacer algo para ayudarlos, empezando por los nuestros. La verdadera grandeza, hermanos, consiste en interesarnos en las personas, moviéndonos a hacer lo que podamos para evitar que se pierdan. Así como Jesucristo vino a salvar lo que se había, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, lo primero que podemos hacer para procurar que nadie se pierda es precisamente compartir el evangelio a las personas. Buscar que escuchen el mensaje de salvación para que sean salvos, comenzando con nuestra familia, amigos, conocidos.
Yo te pregunto, hermanos, ¿qué tan interesados estamos en eso de que las personas conozcan de Dios, conozcan el evangelio, el mensaje de salvación del alma y transformación de las vidas? ¿Realmente nos interesa que nadie se pierda? Además, dice nuestro estudio, también podemos movernos a instruir a nuestra esposa e hijos con la palabra de Dios, prevenirlos, disciplinarlos cuando lo ameriten. Podemos aconsejar a los jóvenes, enseñar a los nuevos creyentes, ayudar a los necesitados, visitar a los atribulados y un cúmulo de acciones piadosas a las que nos mueve un deseo sincero porque las personas no se pierdan, no se extravíen, sino que busquen a Dios y hagan lo que Él dice. Este es otro gran servicio que el varón que ejerce el liderazgo espiritual puede dar. El hacer algo, hacer nuestro papel para que no se pierdan los nuestros, los que están cerca de nosotros. Encontraremos mucho gozo cuando vemos que Dios nos usa para que una persona se encamine bien, para que una persona se corrija su camino, porque le hablamos con el corazón, porque le instruimos, o tuvimos a veces que reprenderle. Se llena de uno de gozo cuando vea que a tus hijos van por buen camino en la vida. Así que, ¿cómo vamos a cumplir con el propósito del liderazgo espiritual si no nos interesamos en que las personas no se desvíen? Comenzando con los nuestros, hermanos. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Estas 5 realidades, hermanos, aquí están. Estas 5 realidades, 5 cualidades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida: humildad y sencillez, practicar la aceptación, no el rechazo, no ser tropiezo a nadie, sino cuidar nuestra propia vida, no menospreciar a nadie e interesarnos en que nadie se pierda, deben ser una de las metas de nuestro carácter, de los que estamos en una responsabilidad como la nuestra y que tenemos la oportunidad de dirigir a otros. Solamente buscando estas 5 cualidades podemos mantenernos en el propósito de liderazgo, que es el que estamos estudiando. ¿Cuál es el propósito del liderazgo? Servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Él quiere. Si buscamos estas características de la verdadera grandeza, cultivarlas en nuestra vida, vamos a cumplir con el propósito de nuestro liderazgo adecuadamente. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por lo que tú nos has mostrado en este mi primer precepto. Y te pido que bendigas el siguiente momento de aplicación y de testimonio que escucharemos. Que podamos meditar en este precepto tan importante de liderazgo espiritual y que empecemos a llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo. Amén. En la página 11, hermanos, vamos a tomarnos unos minutos para aplicar el precepto 1 que acabamos de estudiar. Hay 4 puntos que hay que revisar con su equipo, con su grupo pequeño de 4 o 5. Primero, anota el precepto 1 sobre liderazgo espiritual. Anótelo en las líneas, conteste las preguntas y lean juntos las maneras prácticas en que puedo demostrar el propósito del liderazgo espiritual. Primero, anote el precepto, después conteste las 2 preguntas personales que están ahí
y después con su grupo lean las maneras prácticas en que puedo demostrar el propósito del liderazgo espiritual. Vamos a aterrizar lo que acabamos de estudiar, hermanos, por favor. Aplicarlo a nuestra vida directamente. Página 11. ¿Sí están ahí todos? Adelante. Después de anotar el precepto que estamos estudiando, hay dos preguntas personales para que meditemos un momento en ellas. Dejemos que Dios nos hable y confrontémonos con nosotros mismos.
Si no han revisado con su grupo pequeño las maneras prácticas en que puedo demostrar el propósito de liderazgo, por favor, procedan a revisarlo. Léanlo con su grupo pequeño, los 4 puntos que están ahí, por favor. Procedan a revisar. Y comentar, hacer algún comentario al respecto.
Hermanos, pido su atención, por favor. Vamos a pasar, antes de tener el convivio, el receso, vamos a pasar al tiempo de testimonios. Es un tiempo muy especial, pero antes de pasar a este tiempo de testimonios, el pastor Efraín va a dar unas instrucciones para el convivio, porque conforme acaben el tiempo del testimonios cada mesa, conforme acaben van a ir saliendo al convivio. Les pediría nada más que, bueno, ahorita les digo de eso, pero las instrucciones, que pongamos atención para las instrucciones del convivio. Página 13.